expiación y al final es un método, la propiciación. Es muy parecido, ahora veremos las diferencias, pero bueno, ha parecido un poco más apropiado la propiciación por el énfasis que hace Juan en la propiciación. ¿Vale? El texto que vamos a leer va a ser 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Muy bien. Aquí nos encontramos con el método divino. ¿Vale? Este es el método divino para solucionar nuestro problema, el problema del pecado. Ahí hemos estado viendo la semana pasada que el propósito de la venida del Señor Jesucristo es darnos vida eterna, y para ello tenía que lidiar principalmente con dos cosas, que era el pecado, capítulo 3, versículo 5, y el diablo, en el capítulo 3, versículo 8. ¿Vale? Pero la pregunta es, después de ver qué cosas tenía que hacer con el pecado y qué cosas tenía que hacer con el diablo, la pregunta es cómo lo ha hecho, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que hizo? Y esta es la respuesta que nos da Juan, por medio de la propiciación. ¿Qué significa propiciación? Ahora lo veremos un poquito más adelante. Pero lo que estamos diciendo es que por medio de su sacrificio, por el medio del sacrificio en la muerte del Señor Jesucristo, quedó satisfecha la ley de Dios. ¿Vale? La ley de Dios ha sido quebrantada por el hombre, y esa ley quebrantada, esa ley violada, ha de ser satisfecha. Juan nos dice que el pecado, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado, básicamente, nos está diciendo Juan que es infracción de la ley. Es decir, que el pecado es que tenemos un problema de haber desobedecido la ley de Dios. ¿Vale? Tenemos un problema con el dador de esa ley, que es Dios mismo. La hemos transgredido, que significa la hemos roto, la hemos quebrantado. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. ¿Verdad? Texto de sobras conocido. Por lo tanto, somos transgresores, transgredir la ley es pecado, y cuando uno peca, la consecuencia es que muere. ¿Vale? Esto es muy sencillo, pero bueno, lo repasamos porque conviene para el tema de hoy. Así que todo el que peca debe morir. Debe morir, o debe encontrar a alguien que muera en su lugar. ¿Vale? Como dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, otro texto de sobras conocido. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Vale? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Para que ese pecado, esa transgresión pueda ser perdonada, pueda ser no tenida en cuenta, alguien tiene que morir. Y esta muerte es lo que llamamos expiación. ¿Vale? El Levítico, esto está basado en Levítico capítulo 17, versículo 11. Si alguien lo puede leer. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Vale? El Señor está constatando aquí que la vida está en la carne, que la expiación, la muerte de esta carne, de esta persona, el derramamiento de sangre, es lo que hace expiación, es lo que quita el pecado. Muy bien, antes de continuar, vamos a definir tres términos para que nos queden un poco claros a la hora de tratar todo este tema, ¿vale? El primero es cuando hablamos de obra expiatoria. ¿Vale? Normalmente cuando se habla de la obra expiatoria del Señor Jesucristo, lo que se está dando a entender es lo que Él ha hecho para quitar los pecados, ¿vale? Se trata de una manera general.
Solemos entender, cuando se habla de obra expiatoria, por lo general, que está hablando de su vida y su muerte. ¿Vale? Todo lo que él hizo en la vida y todo lo que él hizo muriendo en la cruz se diría la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Ahora veremos qué consiguió con cada cosa. Hola, ¿me podéis dejar una pelota? Hay una escalera que se me ha colado la pelota. Estábamos diciendo que cuando hablamos de obra expiatoria, estamos hablando de la obra, de lo que hizo el Señor Jesucristo para limpiar los pecados. ¿Vale? Cuando lo decimos de una forma general, estamos hablando de que lo que él hizo por medio de su vida de obediencia y por medio de su muerte. ¿Vale? Siguiente término. ¿Vale? Propiciación, que es lo que nos va a ocupar en esta sesión. Básicamente vamos a intentar explicar este concepto. Significa apartar la ira de Dios por medio de una ofrenda. Es apaciguar, aplacar, desviar o satisfacer la ira de Dios. Esto lo hacemos por medio de una ofrenda, lo hacemos por medio de un sacrificio, pero la propiciación contiene este matiz, el de aplacar la ira de Dios. Apartarla, desviarla, que esa ira no recaiga sobre el que ha pecado. Por medio de un sacrificio, por medio de una ofrenda, esta ira se aplaca en la ofrenda o en el sustituto. Y el otro término, que es muy parecido al primero, es expiar o sacrificio expiatorio. ¿Vale? Nosotros era cuando muchas veces hablábamos en términos generales de la obra expiatoria del Señor Jesucristo, que es la obra de quitar los pecados. Pero cuando estamos hablando específicamente de expiar o de un sacrificio expiatorio, lo que estamos diciendo es que ese sacrificio quita los pecados del medio. ¿Vale? Es decir, por medio de un sacrificio, por medio de un novillo en el Antiguo Testamento, por medio del Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, por medio del Señor Jesucristo, los pecados son quitados, son limpiados o apartados, para que se pueda restablecer la comunión y no haya este obstáculo. ¿Vale? La diferencia básica, que son términos muy parecidos con propiciación, es que uno se hace algo en Dios, se apacigua la ira, ¿vale? Y en cambio en expiación, propiamente dicha, lo que se hace es simplemente quitar algo del medio. Vale, no sé si más o menos. La diferencia que decíamos básica es que esta última, la propiciación, hace algo en Dios, satisface su ira, así que en términos generales hablaremos de obra expiatoria cuando hablemos de la vida y muerte del Señor Jesucristo. ¿Vale? Él es justo, Él es sin pecado, su vida, y Él es la expiación, su muerte. ¿Vale? Esto es lo que el Señor tuvo que hacer para quitar los pecados. Y es en su muerte, es en la muerte del Señor Jesucristo, donde en las Escrituras se usan varias palabras, varios términos, para definir distintos matices de lo que ha hecho. ¿Vale? Ahí encontramos lo que hemos dicho hasta ahora, propiciación, encontramos expiación, otro término que nos debe sonar, nos podría sonar, es sustitución, redención, remisión, ¿vale? Todos ellos contienen matices distintos para explicar una misma realidad. ¿Vale? Esta enseñanza, como decíamos, recorre la Biblia de principio a fin, y en la primera carta de Juan se centra en la propiciación, pero también hay mención o da lugar bastante específicamente a la sustitución. ¿Qué idea hay detrás de la sustitución, ¿no? O cómo nos enseñan las Escrituras? Por ejemplo, la idea está en Levítico, capítulo 4, versículos del 1 al 6, los vamos a leer. Levítico capítulo 4. Versículos del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová.
Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. ¿Vale? Está hablando de la ofrenda por el pecado y está hablando de que el sacerdote pone la mano sobre el novillo, sobre el becerro, y le corta el cuello. ¿Vale? Pero el hecho de poner la mano sobre la cabeza está hablando de que hay una transacción, una transferencia del pecado del sacerdote al novillo. ¿Vale? Entonces el novillo o el becerro se constituye su sustituto. ¿Vale? Ahora lleva ese becerro el pecado y al morir ese becerro, el pecado ha quedado expiado, ha quedado eliminado. De la misma manera, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15, nuestro texto nos dirá: dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Vale? Él puso su vida por nosotros, Él puso su vida en lugar de nosotros. Está hablando de que nosotros deberíamos estar muriendo, pero Él, al ponerse en nuestro lugar y recibe el castigo, ¿vale? Y se lo queda a Él y nosotros quedamos libres. ¿Vale? Es decir, Él es un sustituto nuestro. Esta idea viene recogida de los sacrificios y concretamente del texto que hemos leído. Así que, al igual que el sacerdote ponía la mano en la cabeza del novillo en señal de que el pecado era transferido al novillo, nuestros pecados han sido transferidos a Cristo. ¿Vale? Este es un tema básico. Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Por todo nosotros la tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Muy bien, nuestros pecados han sido llevados por Cristo. ¿Vale? Él ha sido en este sentido nuestro novillo al cual le hemos transferido nuestros pecados. ¿Qué se consigue con esta transmisión de pecados, esta sustitución? Se consigue propiciar a Dios, es decir, apartar su ira que debería caer sobre nosotros. Esta idea de propiciación, en esta carta, en 1 de Juan, lo leemos en el 2.2, que es el texto que hemos leído, cuando dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y lo vuelve a repetir en el 4.10, cuando dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por sus pecados. Envió a su Hijo para satisfacer la ira de Dios, ¿vale? Para cambiar esa ira de Dios sobre nosotros en amistad, en reconciliación. ¿Vale? Muy bien, cuando Juan nos está hablando de propiciación, enseguida nos debería venir a la mente el propiciatorio. El tabernáculo construido por Moisés, había el lugar santo, y dentro del lugar santo estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca. En ese arca, la tapa de ese arco tenía forma de asiento. ¿Vale? Ese asiento era el propiciatorio. Por ahí entraba el sacerdote con la sangre que había ofrecido en el altar del holocausto en la entrada del tabernáculo, en el altar se hacía la ofrenda. Entonces se espiaba el animal, con esa sangre iba hasta dentro el sumo sacerdote y la rociaba sobre el propiciatorio. ¿Vale? Antes la había rociado sobre el pueblo. Queriendo decir así que entre la presencia misma del Señor y el pueblo había paz. ¿Vale? Lo vamos a leer en palabras de David Burr. Dice, la tabla recubierta de oro que servía para tapar el arca tenía la forma de una especie de asiento o trono, llamado el propiciatorio. Sobre este, en el día de la expiación,
el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio después de haber rociado también al pueblo. Así, la sangre sellaba un acuerdo de perdón de pecados y de reconciliación entre el pueblo y Dios. Así que, en cuanto Juan nos dice que Jesucristo es nuestra propiciación, nuestra mente debería asociar enseguida esta idea. ¿Vale? Y si no, pues lo tenemos que ir empezando a hacer ahora, ¿no? Nos tiene que llevar a este día de la expiación en el pueblo de Dios, donde se llegaba hasta el propiciatorio, sumo sacerdote, y rociaba la sangre en la presencia de Dios para poder ser aceptado ese holocausto. Muy bien, así que la manera de apaciguar la ira de Dios y restablecer la comunión con Él es por medio de la sangre. Esto mismo encontramos en la visión de Isaías capítulo 6. ¿Vale? Esta visión es muy interesante porque prácticamente todo lo que sale en esta visión es, y luego lo vamos a intentar comprender o ver el paralelismo que hay desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 2.2. Vamos a hacer un paralelismo entre esta visión de Isaías y entre el capítulo 1 de Juan hasta el capítulo 2, versículo 2. Muy bien, Isaías 6. Versículos del 1 al 7. ¿Lo tiraré? En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca, y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. ¿Hasta aquí? ¿Qué encontramos en esta visión de Isaías? Isaías se encuentra con la visión del trono de Dios y de la santidad de Dios. ¿Vale? Y de acto inmediato, lo que él reconoce es que está perdido. Él ve su transgresión, él ve su pecado, ¿vale? Y lo confiesa delante del Señor. ¡Ay de mí! En otras versiones aquí dice: porque perdido estoy, otras dicen: porque muerto estoy, o porque estoy muerto. Porque soy hombre pecador, hombre de labios inmundo, habito en un pueblo pecador, es decir, Isaías se reconoce con todo el pueblo pecador, no es mejor que los demás, sino que también es pecador porque se ve a la luz de la santidad de Dios. Lo confiesa y Dios, al ver que Isaías se da cuenta de su pecado, al ver que está de acuerdo con lo que opina Dios de él, entonces envía a sus ángeles. ¿Con qué lo envía? Con un carbón encendido, ¿no? ¿Qué significa este carbón? ¿Vale? Unas tenazas, con un carbón en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Entonces, en esa presencia de Dios hay un altar. ¿Vale? ¿Qué nos está hablando el altar? De un holocausto, un sacrificio. ¿Vale? En el versículo 4 dice al final: y la casa se llenó de humo. ¿Vale? Esto puede significar que el humo significa el dominio que tiene Dios de los elementos, como pasó en el Sinaí, pero también puede significar que hay un sacrificio. En este altar hay un holocausto y el humo de ese holocausto llena la casa. Así que hay un altar, hay un holocausto, hay un sacrificio. Y es por medio de ese sacrificio que es perdonado de Isaías y restaurado a la comunión con Dios. ¿Se ve claro? Así como Isaías sabe que debe morir porque ha visto a Dios y porque Dios es santo,
De ese modo, el Señor ha puesto una propiciación, ¿vale? Ha aplacado su ira por medio de este holocausto. Y a partir de ahí, luego sigue la visión que Dios y Isaías continúan conversando y Isaías se ofrece para la misión que Dios tiene, ¿vale? Es decir, puede haber comunión después de que ha habido esta propiciación, ¿vale? Este sacrificio. Muy bien, ¿por qué estamos explicando esta visión de Isaías? Bueno, porque, como veremos, o como hemos estado explicando hasta ahora, es lo mismo que encontramos en el capítulo 1, el versículo 1 de Juan, hasta el 2.2, que es el que estamos dando, ¿vale? Juan está preocupado porque tengamos comunión con Dios el Padre y con Dios el Hijo, ¿vale? Lo ha establecido en el versículo 3. ¿Veis? Le dice que lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Vale? Juan establece que nuestra comunión es con Dios el Padre y con nuestro Hijo Jesucristo. Pero acto seguido dice, pero un momento, Dios es luz, ¿vale? Debemos tener comunión, pero en primer lugar Dios es luz, que significaba que Dios es verdad y que Dios es santidad, ¿vale? Por lo tanto, hay un problema. Tenemos que tener comunión, pero Dios es santo y nosotros no somos santos, ¿vale? Y esto es lo que nos va a relatar del versículo 6 al 10. ¿Vale? ¿Qué nos está diciendo en el versículo 6 al 10? Que si hacemos como Isaías, que si reconocemos nuestro pecado, por ejemplo, lo tenemos en el 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿vale? No estamos reconociendo nuestro pecado. Bueno, en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿vale? Por lo tanto, lo que está tratando en estos 5 versículos es de que reconozcamos nuestro pecado y que al reconocerlo y confesarlo, versículo 9, el famoso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, el Señor, por medio de la propiciación, capítulo 2, versículo 2, es lo que estamos dando, por medio de este sacrificio, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Como veis, los mismos principios que se dan en Isaías es lo que Juan nos está relatando y nos está hablando aquí, ¿vale? Hay un Dios, lo importante es tener comunión con Él, pero es un Dios que es santo, ¿vale? Y que nosotros somos pecadores, hemos transgredido esa ley y que ha de haber alguna cosa que nos vuelva a la comunión con Dios. No tenemos comunión, tenemos en ese momento ira. Por medio de la propiciación, es decir, por medio de que Cristo murió en la cruz, por medio de ese sacrificio, la ira de Dios queda apaciguada. ¿Vale? Ha descargado toda su ira sobre su Hijo y para nosotros ya no hay ira, sino hay reconciliación. ¿Vale? Hay perdón y hay limpieza. Hay el carbón encendido que hay para Isaías. ¿Vale? Y a partir de ahí somos restablecidos en la comunión con Dios, somos perdonados y podemos tener comunión íntima y personal con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Okay. Parece complicado cuando lo leemos, en verdad está diciendo lo mismo que se ha dicho en todo el Antiguo Testamento y no está diciendo en un sentido nada nuevo. Y por otro lado, ¿no es esa nuestra experiencia? ¿O debería ser esa nuestra experiencia? ¿Es solo a la santidad de Dios? ¿Es solo en la presencia de Dios? ¿Es solo cuando nos confrontamos con la ley de Dios, con su santidad, con su juicio venidero, con lo que Él es, que reconocemos nuestro pecado? No es haciendo muchas cosas malas, sino es yendo a la luz de Dios. Y cuando nuestro corazón queda expuesto a la luz de Dios, hayamos hecho o no cosas muy visibles, cuando somos expuestos a la luz de Dios, cuando vemos nuestro pecado. ¿Por qué? Porque es la santidad de Dios la que revela nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra indignidad, ¿vale? Y esta debe haber sido nuestra experiencia. La experiencia de todo cristiano tiene que contemplar la idea de que él es miserable, de que por sí mismo no puede llegar a Dios, de que hay un pecado, hay una ofensa, hay un Dios ofendido y que es justo que yo muera. Lo raro es que viva. Lo raro es que esté pecando, lo raro es que me haya dado cuenta de mi miseria y que viva. ¿Cómo es posible? Pues gracias a la cruz de Cristo. Todo cristiano, una vez ha visto esta miseria,
debe también haber sido llevado por Jesucristo, debe haber sido llevado por el Espíritu Santo a la verdad del perdón de Dios a la luz de Cristo. Es decir, de haber contemplado la gloria de Cristo íntimamente. Cristo nos limpia, Cristo me ha limpiado, me ha perdonado. Su muerte es suficiente para mí personalmente. Por lo tanto, después de haber estado contemplando mi miseria, recibo gozo porque soy perdonado, porque no voy al infierno, porque no voy a recibir el castigo, sino que recibo una comunión íntima y personal con Dios. Esto es lo que hemos visto en Isaías, esto es lo que nos está diciendo Juan y esto es lo que nuestra experiencia se tiene que conformar a estas verdades. Jesucristo nos muestra su cruz y nos da y aplica su perdón. ¿Somos conscientes de esta realidad en nuestra vida? ¿Es así? Quizás la experiencia de cada conversión de cada uno de nosotros puede variar en intensidad, puede variar en conocimiento de alguna de estas verdades. Tenemos temperamentos diferentes y vamos a experimentarlo de manera distinta. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que los principios que marcan las Escrituras tienen que estar ahí. Estos principios de reconocer quién es Dios, de reconocer cómo soy yo, qué es lo que ha hecho Cristo en la cruz y de este perdón para mi vida, tienen que estar en nuestra experiencia como creyentes. Y si aún no lo tenemos, o a lo mejor aún no estamos viendo todos muy claramente, conforme vamos creciendo en el Señor, pues vamos a ir descubriendo que ya están ahí. Si realmente hemos sido tocados por el Señor, si realmente hemos sido transformados por el Señor, vamos a ir conociendo y cada vez que se nos vayan abriendo las Escrituras, cada vez que se nos vaya explicando, vamos a ir reconociendo que todo esto ha tenido ocasión en mi vida. ¿Verdad? Cuanto más andamos con el Señor, más nos damos cuenta de nuestra miseria, más nos damos cuenta de nuestro pecado, cada vez vamos descubriendo que somos peores aún de lo que pensábamos. Pero al mismo tiempo, cuanto más andamos con el Señor, aún nos damos cuenta que Él es aún mucho mayor de lo que pensábamos y que Él es aún un mayor salvador de lo que pensábamos y aún le amamos más. Esta es la experiencia de todo creyente y debe ser nuestra experiencia. Pero estos principios que estamos hablando también se deben dar, como decíamos, en la realidad del creyente, ¿no? En la vida diaria. ¿No es así que cuando hemos pecado como creyentes nos hemos sentido indignos de ir a la presencia de Dios en ese momento? Esto debe ser también la realidad de nuestra vida, o es, al menos es la mía. ¿No es verdad también que viene rápido y presto Satanás a decirnos que mira, has pecado, ya no te acerques al Señor? Primero debes pagar una penitencia de un tiempo X, ¿vale? Para poder luego volver a llegar al Señor. Muchos, no sé si lo habéis experimentado o lo habéis aplicado, pero muchos pecamos y decimos, bueno, pues en vez de ir enseguida al Señor, lo que voy a hacer es estar pues 2 días o un día sin verle, sin hacer nada, hasta que realmente yo crea que está perdonado. Es decir, te estás aplicando un castigo tú mismo. No es nada que el Señor te haya dicho que tengas que hacer. El Señor ya ha pagado en la cruz ese pecado. Por lo tanto, lo único que debes hacer es arrepentirte y volver a Él. Pero muchas veces lo que Satanás viene a decirnos es no puedes ir a Él, lo que tienes que hacer es estar un tiempo sin Él, apartarte, no hablar con Él, y cuando ya haya un tiempo madurado esta idea, pues entonces irás a Él. Esto es una mentira de Satanás y es un engaño. ¿Vale? Todo lo que no nos conduce a Cristo es un engaño. Todo lo que nos está diciendo son tus obras, tú tienes que pagar este precio, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro, es un engaño del maligno. Porque Cristo ya ha pagado todo en la cruz. Ha pagado mis pecados pasados, presentes y futuros. Lo único que debemos de contemplar nosotros es tener la reacción que tuvo Isaías y tener la reacción que nos habla 1 de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahí no hay ninguna condición para que nosotros pagamos un sufrimiento o una flagelación. No nos está diciendo, pues tienes que ir de rodillas, de subirte todas las escaleras del piso o bajarlas de rodillas. Y entonces, una vez te has autocastigado, entonces sí puedes ir al Señor. No, lo que está diciendo es que si tú reconoces tu pecado, si tú lo confiesas, y eso
lógicamente a lo mejor te llevan tiempo, minutos, porque ahora no estamos diciendo en tiempo, pero el proceso no es alejarte de Dios, es reconocer tu pecado y ir a Él, confesarlo y confiar en que Él te va a perdonar. ¿Por qué? Porque ha hecho esta propiciación, ha muerto por cada uno de nosotros. Muy bien. Y para asegurarnos de esto que estamos afirmando ahora, de que tenemos un perfecto Salvador continuamente, capítulo 2, versículo 1 de Juan, de la primera epístola, primera de Juan, 2, versículo 1, estamos viendo que estamos dentro de cómo tener esta comunión con Dios, de cómo entrar en ella y de cómo conservarla. Hemos dicho de que hemos de andar en la luz, o dirá Juan que hemos de andar en la luz, que hemos de confesar nuestros pecados, y nos dice, si alguno peca, es decir, si alguno comete un pecado, no si vive una práctica de pecado continuo, sino si alguno comete un pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que es lo que estábamos afirmando ahora mismo. Juan nos dice que tenemos un abogado, o más específicamente la palabra en griego es parakletos, que como todos bien sabréis, parakletos se utiliza para, o Juan la usa en su evangelio para hablar del Espíritu Santo. Y Él vendrá a vosotros, yo me iré y os dejaré un parakletos, un consolador, ¿vale? Es decir, alguien que está a mi lado para ayudarme. En el contexto que estamos hablando de Juan, cuando habla de Jesucristo, daría más esta idea de abogado. Es la misma palabra. El contexto nos da lo que está refiriendo. Se está hablando de que si alguno peca, tenemos a un defensor. Tenemos a alguien que nos va a representar y que va a decir, yo he muerto por este, no hace falta que caiga sobre él ninguna idea. Su pecado ya ha sido pagado. Por lo tanto, él queda limpio, él queda libre. Este es Jesucristo. Es alguien que va al lado mío para ayudar, alguien que me acompaña, y en esta situación en particular, en referencia al pecado, es alguien que me defiende continuamente. Es decir, que su sacrificio me cubre perpetuamente y aun si cometo algún pecado, no se aparta de mí. La obra de Jesucristo es de tal calibre por quién es Él, que es suficiente para pagar todos los pecados que cometeré hasta que muera. La obra de Cristo mira al pasado, me cubre todos mis pecados anteriores, me cubre los pecados que cometo ahora y me cubre los pecados que cometeré. Es de tal valor y de tal calibre quien muere en esa cruz que es suficiente para cubrir mis pecados, para eliminarlos, para apartarlos, para que esa ira de Dios se convierta en amistad con Dios, ¿vale? En una relación con Dios. Dicho esto, dada esta idea de abogacía, dada esta idea de alguien que nos ayuda continuamente, que está con nosotros continuamente, vuelve a decir que no estamos hablando de que Jesucristo es el que nos representa y es el que nos quiere castigar. ¿Vale? Ya hemos tratado este tema y que sería un error pensar que Dios es el malo y Jesús el polibueno. ¿Vale? No se trata, Dios el Padre el polimalo y Jesús el polibueno. Lo hemos tratado en la doctrina de Dios es amor, y Juan lo dice también, por ejemplo, en el 4.9 y en el 4.10, ¿no? En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Es decir, Dios, es el Padre, toma a su Hijo Jesucristo y lo envía a la cruz para morir por nosotros. ¿Vale? Así que cuando estamos hablando de este abogado, no estamos diciendo que Dios es el Padre, es el malo, y que Jesucristo es el bueno y que ruega y que dice, no los mates, por favor. ¿Vale? De hecho, es Dios mismo, el Padre, que nos envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. ¿Sí? Pero está hablando de una idea de alguien que está a mi lado continuamente cuando peco y ayudándome, ¿vale? Para que ese pecado no se me lleve, no me arrastre, no me aparte de Dios. Y un concepto, una idea más que vamos a hablar. Hemos hablado de qué significa propiciación, básicamente. Hemos hablado de que Jesucristo es nuestro abogado por medio de esa propiciación. Es decir, Él al morir en la cruz y apartar esa ira de Dios, es suficiente para representarnos como hombre, como un verdadero hombre.
Y Juan nos dice que Jesucristo el justo. ¿Vale? Capítulo 2, versículo 1, al final, cuando dice abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y resalta esta característica de Jesucristo, ¿vale? Que es justo. Cuando dice que es justo, está diciéndonos que es sin pecado, que Él ha tenido perfecta obediencia, que Él jamás ha cometido injusticia, ¿vale? Que es sin pecado. De hecho, es una idea súper importante para Juan y debemos tenerla muy clara en la mente, porque nos lo dirá en el 2.29, en el 3.5 y en el 3.7. 2.29, 3.5 y 3.7 nos vuelve a recalcar la misma idea. 2.29 dice: si sabéis que Él es justo, y unas consecuencias. ¿Vale? En el 3.5, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. ¿Vale? Otra vez la misma idea. Él es justo. Y en el 3.7, hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Por lo tanto, la idea de que el Señor Jesucristo es sin pecado, es justo, es importante para Juan. Y con eso nos está diciendo que Él ha sido un verdadero hombre sin pecado. Es decir, alguien que ha complacido a Dios al obedecer toda la ley. Y que es por medio de su obediencia que se nos imputa su justicia. ¿Vale? ¿Por qué nos puede representar Él? Primero, porque es un verdadero hombre. Y segundo, porque este verdadero hombre es sin pecado. ¿Vale? Él ha obedecido a Dios, ha satisfecho a Dios, ha complacido a Dios y ha demostrado que la ley es buena y perfecta. En comparación con el otro hombre, es decir, con Adán, el cual no pudo cumplir esa ley, y Adán sería un mal representante nuestro. De hecho, las escrituras hablan de que es un mal representante nuestro. ¿Vale? Pero en Jesucristo, como Él es justo y complace y obedece a Dios, puede morir por nosotros, porque Él es perfecto, sin pecado y sin mancha. Por lo tanto, es un hombre que puede representarnos delante de Dios continuamente. Por eso, cuando pecamos, decimos: mi abogado es justo. Él ha cumplido la ley y es gracias a Él que yo soy declarado justo. Por eso podemos estar seguros cuando viene Satanás, o cuando viene el engaño, cuando vienen nuestras dudas, de que no podemos volver a Dios y decir: es mentira. Puedo volver a Dios porque tengo un abogado que es justo y que me representa, que ha muerto por mí, que ha apartado mis pecados y que está conmigo siempre. Es alguien que está a mi lado representándome siempre. Que se nos imputa su justicia y somos declarados justos, es lo que nos habla Pablo en el capítulo 5 de Romanos. ¿Veis? Lo leéis en casa, pero se basa su tesis en esta idea, ¿vale? En que por medio de Adán entró la muerte, por medio de Jesucristo entró la vida. Así que toda esta idea de expiación, como decíamos, por su vida de obediencia, Él es justo y sin pecado, y su muerte, se encuentra la propiciación, la sustitución, etcétera, etcétera, son importantes para Juan. Juan nos está intentando decir algo con esto, nos está recalcando algo con esto. Debemos tener bien claras estas ideas al tratar esta carta, porque a partir de todas estas doctrinas, quizás un poco pesadas, que se nos pueden hacer, va a salir toda la práctica que vamos a estar viendo durante estos días, que es al ver en qué consiste la comunión con Dios, al ver quién es Dios, cómo es Él. Dios es luz, santo, Dios es amor, etc. A ver cuál es el propósito de Jesucristo al venir a esta tierra. Todo esto es importantísimo para ver la práctica cristiana. Cómo saber si somos cristianos, o qué es un cristiano, y si yo soy cristiano. Juan recalca estas dos ideas en el capítulo 4, en el versículo 9 y 10. ¿Vale? Recalca la idea de que somos, vamos a leer el 9 y 10. Dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él.
en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Así que vemos que Juan nos enfatiza esta realidad en Cristo. Por medio de su muerte, nosotros tenemos vida. Por medio de que Él ha muerto en la cruz, la ira de Dios ha sido cambiada en misericordia, en gracia sobre nosotros. La obra expiatoria de Cristo es una muestra de su amor por nosotros y debe vencer nuestra resistencia a confiar en el amor de Dios y en la plena justificación y reconciliación por medio de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo estos dos versículos? Que en esto consiste el amor. ¿Vale? Que Dios nos ama y por eso ha enviado a Jesucristo a la cruz. Tenemos muchos problemas, decíamos hace dos sesiones, de aceptar que Dios nos ama plenamente y de confiar plenamente en su amor. Pues, bueno, toda la vida de Jesucristo y su muerte está diciendo Dios nos ama. Que Jesucristo naciese en un pesebre, hecho un hombre, un bebé pequeño, indefenso, que se dignase de su gloria a bajar a ser un hombre, nos está hablando de que Dios nos ama. Que viniese a este mundo y tuviese un ministerio entre nosotros, sanase, nos hablase las palabras de Dios, estuviese preocupado por el hombre, nos está hablando de que Dios nos ama. Y indudablemente la cruz, que Jesucristo muera en nuestro lugar, que el Dios eterno se humille y muera por sus criaturas, nos está hablando de que Dios nos ama. Así que cuando tengamos dudas de que Dios nos ama, vayamos a Cristo. Su vida, su muerte, su resurrección es un testimonio de que Dios me ama profundamente y puedo confiar en ese Dios. Y puedo confiar en que la justificación que Él me da, el perdón de pecados, es pleno, es seguro, no hay duda ninguna sobre Él. Y cuando vengan las dudas, cuando vengan nuestros miedos, cuando la realidad nos esté poniendo nuestras circunstancias en duda de que Dios nos ama, acordémonos de la cruz de Cristo. Acordémonos desde que es en su Hijo, donde vemos de una manera clarísima, auténtica, como un río desbordado, que Dios nos ama profundamente. A pesar de que nos digan lo contrario, a pesar de que pensemos por las circunstancias lo contrario, a pesar de que haya sufrimiento en nuestras vidas, Dios nos ama profundamente en Cristo, su obra es perfecta, nos justifica y nos perdona para siempre, no hay duda de eso, o no debe haber duda de eso, y la reconciliación por medio de su muerte con Dios es para siempre. Tengo una relación íntima y puedo tenerla con Dios, Dios la quiere conmigo, porque Él ha muerto, ha enviado a su Hijo y ha muerto en la cruz por nosotros. De hecho, el Antiguo Testamento es la experiencia de cómo Dios coge de aquellos que no son pueblo, hace un pueblo, los aparta para tener comunión con ellos y adoración con ellos en el desierto. Los saca de Egipto y los lleva al desierto para tener comunión con ellos. La historia de las Escrituras podríamos decir que es cuando Dios busca al hombre para tener una comunión con Él. Nos dicen las Escrituras que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que Jesucristo está esperando una novia santa y perfecta. Todas estas ideas y muchas más están dando esta idea de esta comunión íntima con nuestro Dios. Y todo esto es gracias a la obra del Señor Jesucristo y Juan nos va a hacer énfasis durante toda su carta en este punto de la propiciación. Es como esa ira de Dios ha quedado aplacada. Y por último, ya como detalle final, el Señor, podemos estar también seguros de que podemos comprender todas estas cosas, de que son para nosotros, porque es el mismo Señor Jesucristo quien ha venido a este mundo para hacérnoslas comprender. En el capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Vale? El
Señor Jesucristo nos da entendimiento para que le conozcamos a Él, para que tengamos una comunión con Él y para que todas estas verdades nos sean aplicadas. Así que no tenemos excusa. Si quieres conocer a Dios, estás capacitado, Jesucristo te va a capacitar. ¿Vale? Él ha venido para enseñarnos todas estas cosas. Nos ha dado a su Espíritu Santo para que podamos comprender todas estas verdades y aplicarlas a nuestras vidas. Así que, pues, si tenemos dudas sobre estas verdades, pidámosela al Señor Jesucristo, que es aquel que nos las ha revelado.